Detenerte en el camino hacia algo que realmente importa no es simplemente una pausa inocente. Es, en la mayoría de los casos, el inicio de una desconexión contigo mismo. Cuando una persona comienza un proceso de cambio, sea físico, mental, económico o espiritual, está rompiendo una inercia anterior. Esa inercia es poderosa. No se va con un solo esfuerzo ni con una semana de disciplina. Es como empujar una roca cuesta arriba, lo difícil no es solo empezar, lo difícil es sostener el impulso. Por eso, parar no es neutral. Parar es permitir que la roca ruede hacia abajo. Muchos creen que el problema es fallar. Pero el fallo en sí no es el enemigo. El verdadero problema es lo que ocurre después del fallo. Cuando alguien falla y se detiene, no solo pierde el progreso visible, pierde algo más importante, pierde identidad. Cuando tú te levantas todos los días a hacer algo que te acerca a tu objetivo, te estás diciendo a ti mismo, soy una persona que cumple. Esa repetición construye una versión de ti. Pero cuando paras, cuando fallas y decides no continuar, el mensaje cambia, soy alguien que abandona. Y eso, alumno, pesa más que cualquier resultado físico. Entiende esto con claridad, el progreso no es lineal, pero la disciplina sí debe ser constante. No importa si hoy avanzas poco o mucho. Lo que importa es que no rompas la cadena. Porque la mente humana funciona con patrones. Cuando rompes el patrón, le das permiso a la mediocridad para volver a entrar. No es el cansancio lo que te destruye. Es la inconsistencia. Ahora bien, te voy a explicar algo más profundo. Cuando te detienes después de fallar, estás reforzando una asociación mental peligrosa, que el esfuerzo depende de cómo te sientes. Y eso es un error grave. Si solo actúas cuando estás motivado, entonces no eres dueño de tu vida. Eres esclavo de tus emociones. Y las emociones, por naturaleza, son inestables. Hay días donde te sientes invencible y otros donde no quieres hacer nada. Si tu disciplina depende de eso, estás perdido desde el inicio. El verdadero crecimiento ocurre cuando actúas incluso cuando no quieres. Imagina que estás construyendo algo grande, un cuerpo fuerte, una mentalidad sólida, una carrera, un proyecto. Cada acción diaria es como colocar un ladrillo. Un día fallas, no pasa nada. Pero si ese día fallido se convierte en 2, luego en 3, luego en una semana. Dejaste de construir. Y no solo eso, el terreno empieza a deteriorarse. Porque lo que no se mantiene, se pierde. Aquí es donde entra otro punto clave, el costo invisible de parar. La mayoría de las personas solo ven el costo inmediato, perder ritmo, perder días, pero no ven el costo acumulado. Cada vez que te detienes, tienes que volver a empezar desde un punto más bajo del que crees. No solo físicamente, sino mentalmente. Porque ya no tienes el mismo impulso, ni la misma claridad, ni la misma confianza. Reiniciar siempre es más difícil que continuar. Déjame decírtelo claro, fallar es inevitable, pero abandonar es una decisión. Y esa decisión, repetida en el tiempo, define tu destino. Las personas que logran cosas grandes no son las que nunca fallan. Son las que fallan y siguen. Fallan y ajustan. Fallan y aprenden. Pero nunca convierten un error en una excusa para detenerse. Porque entienden algo que pocos comprenden, el éxito no es una acción, es una identidad. Cuando tú decides no parar, incluso después de fallar, estás reforzando una identidad poderosa. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y eso genera una confianza interna que no depende de nadie más. Esa confianza es peligrosa, pero en el buen sentido. Porque cuando sabes que no te vas a abandonar, te vuelves imparable. Ahora, hablemos del autoengaño, porque aquí es donde muchos caen. La mente es experta en justificar la pausa. Te dice cosas como: hoy no pasa nada si descanso. Mañana lo retomo con más ganas. No estoy en mi mejor momento, mejor espero. Y suena lógico. Suena razonable. Pero es una trampa. Porque el problema no es descansar. El problema es perder el control del proceso.
Hay una gran diferencia entre descansar con intención y abandonar sin darte cuenta. Te lo explico fácil, descansar es parte del plan. Parar sin control es romper el plan. Una persona disciplinada descansa estratégicamente. Una persona débil se detiene emocionalmente. Y eso cambia todo. Otro punto importante, cada vez que paras, le das ventaja a todos los demás. Mientras tú dudas, alguien más está avanzando. Mientras tú te justificas, alguien más está construyendo. La vida no se detiene porque tú te detengas. Y aquí no se trata de compararte con otros por ego. Se trata de entender que el tiempo sigue corriendo. Y lo que hoy no haces, mañana pesa el doble. Quiero que entiendas esto profundamente. El dolor de la disciplina es temporal, pero el dolor del arrepentimiento es permanente. Cuando fallas y sigues, el dolor dura poco. Aprendes, corriges y avanzas. Pero cuando fallas y te detienes, el dolor se transforma en culpa, en frustración, en duda. Y esa carga emocional es mucho más pesada. También debes saber que parar rompe el momentum. Y el momentum es una de las fuerzas más poderosas que existen en el progreso humano. Cuando llevas días o semanas siendo constante, todo se vuelve más fácil. No porque la tarea cambie, sino porque tú cambias. Tu mente se adapta, tu cuerpo responde, tu energía se alinea. Pero si te detienes, pierdes ese estado. Y recuperarlo cuesta mucho más que mantenerlo. Ahora bien, hay algo aún más profundo, el respeto propio. Cada vez que cumples contigo, te respetas más. Cada vez que te fallas y lo permites, te respetas menos. Y el respeto propio no se compra, no se finge, no se improvisa. Se construye con acciones repetidas. Una persona sin respeto propio siempre va a buscar validación externa. Pero alguien que se cumple a sí mismo no necesita demostrar nada. Porque sabe lo que es. Déjame decirte algo que muchos evitan, la mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por falta de consistencia. No es que no puedan. Es que no sostienen. Empiezan fuerte, se motivan, hacen cambios, y luego se detienen. Y ese patrón repetido crea una vida mediocre. No por falta de talento, sino por falta de disciplina. Aquí es donde tú tienes que decidir quién eres. Porque todos tienen días malos. Todos fallan. Todos dudan. Pero no todos se detienen. Y esa es la diferencia entre alguien común y alguien que realmente construye algo grande. Voy a darte una perspectiva más cruda, cada vez que te detienes, estás entrenando tu debilidad. Así como entrenas el cuerpo o la mente con repetición, también entrenas tus malos hábitos. Si cada vez que algo se pone difícil te detienes, tu cerebro aprende que esa es la salida. Y la próxima vez, será más fácil rendirte. Pero si haces lo contrario, si fallas y aún así continúas, estás entrenando resistencia. Estás creando una versión de ti que no depende de condiciones perfectas. Y eso vale más que cualquier resultado inmediato. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser constante. No necesitas hacerlo todo bien. Necesitas no abandonar. No necesitas motivación eterna. Necesitas disciplina diaria. Ahora quiero que te quedes con esto, porque es clave, el progreso real no se nota día a día. Se nota cuando comparas quién eras hace meses con quién eres ahora. Pero eso solo ocurre si no te detienes. Porque si paras constantemente, nunca acumulas suficiente esfuerzo para ver resultados grandes. Y entonces piensas que no funciona, cuando en realidad nunca fuiste constante. También hay un punto psicológico importante, cuando te detienes, pierdes claridad. Cuando estás en movimiento, entiendes mejor lo que haces, tomas mejores decisiones, ves oportunidades. Pero cuando paras, tu mente se llena de ruido, de dudas, de sobrepensamiento. El movimiento genera claridad. La inacción genera confusión. Te lo digo como maestro, no le tengas miedo al fallo, tenle miedo a quedarte ahí. Fallar es parte del proceso. Quedarte en el fallo es renunciar al proceso. Y aquí viene algo fuerte, el mundo no recompensa intenciones, recompensa resultados.
Puedes tener ganas, planes, ideas, pero si no ejecutas de forma constante, no pasa nada. Y la constancia implica seguir incluso cuando fallas. Finalmente, entiende esto, tu vida es la suma de lo que haces repetidamente. No de lo que planeas. No de lo que dices. No de lo que empiezas. De lo que sostienes. Si decides parar cada vez que fallas, entonces ya elegiste una vida promedio, llena de intentos incompletos y excusas bien justificadas. Pero si decides seguir incluso cuando te equivocas, incluso cuando duele, incluso cuando no tienes ganas, entonces estás construyendo algo que muy pocos logran, una versión de ti que no se rinde. Y cuando llegues a ese punto, no habrá meta que se te resista, porque el verdadero poder nunca fue no fallar, fue nunca detenerte. Cuando una persona se detiene después de fallar, no es por falta de capacidad. Es por incomodidad. El ser humano, por naturaleza, evita lo que duele y busca lo que es fácil. Eso es biología básica. Tu cerebro está diseñado para protegerte, no para hacerte grande. Por eso, cada vez que algo se vuelve difícil, aparece una resistencia interna. No es que no puedas, es que tu mente te está empujando hacia lo conocido, hacia lo cómodo. Y aquí está el problema, si siempre obedeces esa voz, nunca vas a salir de donde estás. Ahora quiero que entiendas algo clave. El dolor del esfuerzo no es el mismo que el dolor del fracaso. El dolor del esfuerzo es limpio. Es cansancio, es disciplina, es incomodidad, pero te construye. Ahora quiero que entiendas algo clave, el dolor del esfuerzo no es el mismo que el dolor del fracaso. El dolor del esfuerzo es limpio. Es cansancio, es disciplina, es incomodidad, pero te construye. El dolor del fracaso, cuando te detienes, es sucio. Viene con culpa, con duda, con frustración. Uno te fortalece. El otro te desgasta. Y la diferencia entre ambos está en si continúas o no. Hay otro punto que casi nadie te dice, cuando te detienes, pierdes tolerancia al esfuerzo. Esto es real. La disciplina funciona como un músculo. Si la usas, crece. Si la dejas, se debilita. Una persona que lleva semanas siendo constante puede hacer cosas que antes le parecían imposibles. Pero si se detiene por varios días, volver le cuesta el doble. No porque el objetivo haya cambiado, sino porque él ya no es el mismo. Te voy a poner un ejemplo mental muy claro. Imagina que estás corriendo. Llevas buen ritmo, te sientes fuerte, incluso si estás cansado, sigues avanzando. De repente te detienes completamente. Cuando quieres volver a correr, ya no es igual. Tus piernas pesan más, tu respiración se descontrola, tu mente duda. Eso mismo pasa con cualquier área de tu vida. El movimiento continuo crea fluidez. La pausa prolongada crea fricción. Ahora vamos a algo aún más profundo, la narrativa interna. Cada persona vive con una historia en su cabeza. Una voz que le dice quién es. Si tú constantemente empiezas cosas y las dejas, tu historia interna se convierte en: soy alguien que no termina lo que empieza. Y aunque no lo digas en voz alta, lo sientes. Y eso afecta todo lo que haces. Pero si haces lo contrario, si incluso fallando continúas, la historia cambia. Soy alguien que siempre encuentra la forma. Y esa narrativa, alumno, es poder puro. También necesitas entender el efecto acumulativo de las pequeñas decisiones. No es una gran decisión la que define tu vida. Son cientos de decisiones pequeñas. También necesitas entender el efecto acumulativo de las pequeñas decisiones. No es una gran decisión la que define tu vida. Son cientos de decisiones pequeñas. Hoy decides seguir a pesar de no tener ganas. Mañana decides cumplir aunque estés cansado. Pasado decides levantarte aunque fallaste ayer. Eso parece insignificante, pero con el tiempo, crea una identidad inquebrantable. La gente piensa que el éxito llega por momentos grandes. No. Llega por consistencia silenciosa. Ahora, hablemos del enemigo silencioso, la gratificación inmediata.
Cuando te detienes, normalmente es porque eliges algo más fácil en el momento. Descansar de más, distraerte, evitar el esfuerzo. Y eso se siente bien, pero solo en el corto plazo. El problema es que cada vez que eliges lo fácil, haces más difícil elegir lo correcto la próxima vez. Es como cavar un hoyo y luego preguntarte por qué estás más abajo. Aquí entra una verdad dura: tu vida actual es el resultado de lo que has tolerado. Si toleras detenerte, si toleras fallarte, si toleras la mediocridad, eso es lo que vas a tener. Pero si empiezas a exigirte más, no perfección, sino constancia, tu vida cambia. No de golpe, pero sí de forma inevitable. Quiero que observes esto: la mayoría de las personas espera sentirse listas para actuar. Ese es uno de los errores más grandes. Nunca te vas a sentir completamente listo. Nunca vas a tener todas las ganas. Nunca todo va a estar perfecto. La acción no viene después de la motivación. La motivación viene después de la acción. Empieza sin ganas, y en el proceso, las ganas aparecen. Otro punto importante: el entorno. Si estás rodeado de distracciones, de personas sin disciplina, de hábitos débiles, es más fácil detenerte. No porque seas débil, sino porque el entorno influye más de lo que crees. Por eso, una persona que quiere avanzar cuida su ambiente. Lo diseña. Reduce distracciones. Se rodea de estímulos que lo empujen a actuar. No deja su disciplina al azar. También debes entender el papel del orgullo. No hablo de ego vacío. Hablo de orgullo interno. Cuando te conviertes en alguien que no se detiene, empiezas a desarrollar un estándar personal. Y romper ese estándar duele. No porque alguien más te juzgue, sino porque tú sabes quién eres. Y ese tipo de orgullo es el que mantiene a las personas firmes incluso cuando nadie las ve. Ahora, algo que te va a servir mucho: redefine lo que significa fallar. Fallar no es equivocarte. Fallar es no aprender. Si tú haces algo mal, pero ajustas y sigues, no fallaste. Estás en proceso. Pero si te equivocas y te detienes, ahí sí fallaste. Porque desperdiciaste la oportunidad de crecer. Te voy a dar una mentalidad práctica. Nunca pierdes si no te detienes. Puedes avanzar lento. Puedes equivocarte. Puedes tener días malos. Pero mientras sigas, estás ganando. El único escenario donde realmente pierdes es cuando abandonas. Y aquí viene algo poderoso: la gente subestima cuánto puede cambiar en un año. Pero eso solo ocurre si hay consistencia. Si trabajas en algo todos los días, aunque sea poco, en un año eres otra persona. Pero si avanzas y te detienes constantemente, en un año sigues en el mismo lugar, solo con más frustración. Finalmente, quiero dejarte con esto bien claro. No necesitas más información. No necesitas más motivación. No necesitas el momento perfecto. Necesitas menos pausas innecesarias. El mundo está lleno de personas que empezaron con todo, y se quedaron a medio camino. No porque no pudieran, sino porque se detuvieron cuando se volvió difícil. Si tú haces algo distinto, si decides seguir incluso cuando fallas, incluso cuando no tienes ganas, automáticamente te separas del resto. No porque seas especial, sino porque eres constante. Y en un mundo donde todos abandonan, el que resiste, termina ganando.